¿Qué tan confiable es la Biblia? ¿Es falible? ¿Es infalible? ¿Es una fuente de sabiduría alternativa o indispensable? Con estas preguntas le damos la bienvenida a este nuestro programa y así también a una nueva serie titulada En Defensa del Evangelio. Miguel, ¿cómo te encuentras al iniciar esta nueva serie? Muy bien, yo creo que va a ser una serie muy buena, de mucho interés, y vamos a comenzar hablando hoy, Patricia, precisamente acerca de la Biblia, su confiabilidad, hasta dónde es el libro fiable que hemos dicho que es, sus controversias, las controversias alrededor de la Biblia que han surgido a lo largo de los años y que la hace un libro autoritario, como entendemos que es. Así es, por mucho tiempo hemos revisado la perspectiva bíblica de los temas que revisamos a lo largo de los programas aquí en Respuestas, y a esa perspectiva le hemos dado un peso, un valor especial, porque entendemos que aquello que está basado, cimentado en lo que la Biblia dice, es confiable. De hecho, hace ya unos años que dedicamos 2 programas al estudio de la confiabilidad de la Biblia, ¿recuerdas? Sí, posteriormente estuvimos haciendo otros programas en la misma dirección. Hicimos un programa acerca de toda la controversia que originó el Código Da Vinci. Hicimos posteriormente otro programa acerca que llamamos ¿Cuál Evangelio?, cuando el Evangelio de Judas fue proclamado como un nuevo evangelio. En el documental de la National Geographic. Exactamente, ¿no? Y todas estas supuestas verdades estuvimos demostrando que realmente eran nuevas versiones de verdades antiguas. La nueva controversia. O mentiras antiguas. Mentiras antiguas. La nueva controversia que entendemos que tenemos a las puertas ahora es el nuevo hallazgo que ha producido el señor James Cameron, el productor de la película Titanic. Él ha sacado ahora este controversial documental sobre el supuesto, encontraron una supuesta tumba en Jerusalén que albergaba, según ellos plantean, los restos de Jesús, de su esposa y de sus hijos. Esta es la nueva controversia que tenemos a las puertas de nuestros días. Sí, alegando supuestamente evidencia de ADN. No tenemos el ADN de Jesús para compararlo hoy, pero oye, Amos Kloner, un arqueólogo judío, fue uno de los primeros arqueólogos en visitar esto y revisarlo, y declaró que esto no es más que otra fabricación de este productor de cine para volver a hacer millones de dólares. Recuerda cómo el año pasado, antes de Semana Santa, salió la controversia acerca del Evangelio de Judas, y esa noticia fue vendida de diferentes maneras y millones de dólares fueron hechos. Ahora, antes de esta Semana Santa, en víspera de esta nueva Semana Santa, hay otra nueva noticia que va a vender millones de dólares. En unos meses nadie se acordará de este supuesto hallazgo, de la misma forma que ya muy pocos hablan de la novela El Código Da Vinci, muy pocos hablan de Judas. La Biblia, sin embargo, cuando miras el año 1998 nada más, vendió 20 millones de ejemplares vendidos o distribuidos año por año, sigue siendo el libro más vendido. Pero no podemos negar, Miguel, que esto provoca cierto escepticismo, y muchos plantean que esto le hace daño a la fe, que poco a poco van debilitando la fe. Bueno, no hay duda de que ocurre parte de eso, pero me inquieto menos hoy en día que lo que hacía en tiempo atrás, recordando las palabras de Cristo cuando se refería a él mismo y le decía a Pedro que sobre esta roca, su persona, la verdad que Pedro había declarado de que él era el Cristo, sobre esa roca él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Yo quiero brindar cierta paz, cierta tranquilidad a aquellos cristianos que se inquietan cada vez que estas cosas salen. Hay una promesa de Cristo, de que el triunfo de la iglesia ha sido proclamado, y el Hades, las puertas del Hades no podrán destruirla. Yo creo que eso es importante que nosotros lo recordemos. Yo creo que Dios permite esto, Patricia, para que literalmente aquellos que no tienen una búsqueda genuina, que lo que tienen son comezón de oído, que se vayan detrás de los falsos maestros y de los falsos hallazgos, y de esa forma Dios continúa filtrando lo verdadero de lo falso. Citas la Biblia esperando que esto traiga consuelo, que es una promesa de Cristo que queda plasmada en sus páginas. La Biblia es un libro que tiene un peso tanto espiritual como histórico, y creo propicio entonces el momento para irnos a nuestro segmento de Así Dicen, donde hacemos la pregunta: ¿qué le da el peso, la validez
histórica, autenticidad, lo genuino que es un documento, ¿qué hace que un libro sea hallado auténtico? ¿Qué hace que un libro sea considerado de valor histórico? En el caso de un texto, para saber si es auténtico, hay que entregarlo a especialistas en escritura, a lingüistas, a especialistas en el tema de que habla ese texto, para ver si efectivamente corresponde a tal época. Hay que acudir al mayor número posible de especialistas. Mientras más pluridisciplinar es el estudio, más completo es. Si está íntegro, es maravilloso, porque ese texto va a revelar una serie de datos, él mismo, pero generalmente no aparecen así. Para determinar si ese texto realmente corresponde a una época, tienen que ser entonces sometidos a técnicas de fechados químicas o otro tipo de técnicas de fechado, que hay muchas ya muy desarrolladas y muy exactas. No siempre se cuenta con esa facilidad de saber la exactitud. Es importante el contexto en que el documento surge, las circunstancias, su procedencia, su contenido. La paleografía permite un ejercicio de interpretación sobre formas de escritura que no nos son familiares, textos muy antiguos. La Biblia como documento histórico trata de hacer una explicación desde el punto de vista histórico de lo que significó la venida de Jesucristo, ese último momento de la época de la esclavitud del Imperio Romano, por los testimonios que trae sobre ese momento. Para mí, que ahí quizás radica el valor histórico de la Biblia. Al considerar entonces la confiabilidad de la Biblia, algunos plantean que si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces tenemos que creer que es infalible, porque Dios en sí mismo no puede dar palabras que no sean infalibles, porque de lo contrario no fuera Dios. Pero otros plantean, por otro lado, que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Con este planteamiento dejan espacio para que hayan ciertos errores que ocurran, porque a través de la historia fue recogiéndose esta palabra de Dios y poniéndose en este contenedor por manos humanas que de una forma u otra intervinieron en ese proceso. La evidencia que tenemos hasta ahora apunta hacia que es la palabra de Dios o que contiene la palabra de Dios. Bueno, mira, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es la revelación de su carácter, de sus propósitos. Y en gran manera todo va a depender de cómo tú veas lo que la Biblia realmente es y lo que la Biblia dice ser incluso. Hay un texto que yo quería traer para que lo discutamos, 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Es un texto que nos habla precisamente del carácter de la Biblia. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra ahí traducida como inspirada en el griego es theonustos. Theo es Dios y nustos es soplada, de manera que toda escritura ha sido exhalada, soplada hacia afuera, ¿verdad? Si pudiéramos decir, por Dios, y si su fuente es infalible, pues así debe ser su revelación. Miguel, aún reconociéndole a la Biblia la inspiración divina que tiene, vino mediante manos humanas que reportaron los hechos, que redactaron entonces lo que conocemos hoy como palabra de Dios. ¿Hasta qué punto, Miguel, esta intervención humana, se preguntan muchos, no afectó el contenido de la Biblia y su validez? Mira, si la fuente es omnipotente, que es Dios, pues obviamente en su omnipotencia Él puede vencer la falibilidad humana en la forma en que decide traer esa inspiración. Yo creo que aquí nuevamente es necesario traer a colación un texto de la palabra que Pedro nos escribe en su primera carta, y esto es lo que el texto dice, 2 de Pedro, capítulo 1, 20 a 21.
Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí hay tres conceptos rápidamente en este solo texto, Patricia. Uno es que ninguna profecía es un asunto de interpretación personal, no es que la persona decide lo que la Biblia dice, el Espíritu Santo ha puesto el significado. Dos, que nada de esto tiene que ver, vino por un acto de la voluntad humana. Y tres, que reafirma lo que acabo de decir, que esto es algo que el Espíritu de Dios inspiró, no el hombre, y ese Espíritu que inspiró al hombre es el mismo Espíritu que ilumina esa palabra para que el hombre la pueda entender. Miguel, ¿y cómo explicar que siendo la fuente una sola, tú hablas del Espíritu que inspira, siendo esa la única fuente de donde viene la palabra de Dios, entonces, ¿cómo es que vemos los diferentes estilos que fueron marcados? Porque una carta la escribió Pablo, otra carta la escribió Pedro, entonces se ve que hay un sello que se personalizaron en estilo, en forma de hablar, en forma de documentar las cosas. Hay un sello de parte de quien hace la redacción. Claro, el concepto de inspiración, Patricia, no remueve la autoría humana en el sentido de que Dios, al inspirar a los hombres infaliblemente, preservó sus personalidades e incluso trabajó a través del grado de preparación que ellos pudieran tener. Tú encuentras en el libro de Juan, por ejemplo, un lenguaje sumamente sencillo, un griego sencillo, pero encuentras en el libro de Hebreos un lenguaje sumamente pulido, sofisticado, un libro que algunos piensan que fue escrito por Pablo, otros piensan que fue escrito por otro autor, pero tú encuentras las diferencias de lenguajes y encuentras diferencias de estilo, porque la inspiración, Dios nos remueve la personalidad de cada individuo y eso es parte de lo que Dios ha hecho. Pero no quiere decir esto entonces que vamos a darle una interpretación personal debido a que hay las personalidades que quedan plasmadas en esos libros. Anteriormente, Miguel, decías que Dios ha decidido revelársele al hombre y muchos se han preguntado por qué esta iniciativa de Dios, si no hay necesidad para Dios de revelarse como tal, ¿por qué Él decide hacerlo? ¿Por qué darle este privilegio al hombre a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios? Dios crea al hombre y si lo crea obviamente es con un propósito y uno de esos propósitos, o el primero de esos propósitos es relacionarse con Él. Y no solamente relacionarse con Él, Patricia, piensa en este concepto, el que ama verdaderamente da. De hecho, eso es lo que la Biblia dice, que tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda. Dios quiere dársele al hombre, quiere darle sus bendiciones, quiere darle al hombre, quiere que ese hombre, precisamente porque Él ama, disfrute de lo que Él es, de las satisfacciones de tener una relación con Él. Esa sería... De tener una relación con Dios. Con Dios y vivir en su presencia. Yo creo que esa sería la primera razón para pensar por qué Dios se le decide revelársele al hombre. La segunda razón es que el hombre después que peca, ¿verdad?, se separa de Dios, su entendimiento queda entenebrecido, su corazón queda endurecido, su voluntad queda esclavizada y por tanto el hombre no busca de Dios ni puede llegar a Dios. Si Dios no se lo hubiese revelado al hombre, el hombre nunca hubiese sabido nada de Dios. De ahí que Dios quiera y tenga que revelársele a ese hombre. Entonces, la Biblia es la revelación que Dios le hace al hombre cuando inspira a sus autores a escribir los textos que hoy el hombre puede leer y que el hombre puede aprender, y de esta forma se aprende a relacionarse con Dios de una forma u otra, según lo que entiendo que planteas. Algunos, Miguel, sin embargo, plantean que la Biblia ha sido inspirada totalmente por un lado, pero otros plantean que solamente los principios morales han sido los que son inspirados y que los demás detalles, el resto son relatos, son leyendas, que algunas tienen que ver con hechos reales, pero que otras no, que otros tienen distorsión y que por tanto a algunos le cabe incluso el error. Bueno, piensa en esta idea, Patricia. Si eso es cierto, una parte es inspirada e infalible y la otra parte es falible, ¿cómo tú conoces la diferencia? Y te vas ¿A qué te vas a coger? ¿Cuál va a ser ¿Cómo va a otra? coger y dejar? A menos que tú quieras escoger lo que te conviene y desechar lo que no te conviene y lo que te confronta, como muchos han hecho. Pero si la fuente es infalible, el acto de inspiración tiene que ser infalible. Y si la fuente y el acto de la inspiración son infalibles, el resultado de eso tiene que ser infalible. Muchos teólogos, tanto católicos como evangélicos, han postulado 4 características de la palabra de Dios que traemos aquí hoy, que es revelada, que es autoritaria,
que es verdad y que es infalible. ¿Cuáles argumentos usan estos teólogos para demostrar que esto es así? Ya hablamos de cómo es revelada anteriormente, pero ¿qué implicaciones tienen las demás aseveraciones, que es autoritaria, por ejemplo? Bueno, si viene del Dios creador, obviamente Él tiene el derecho de legislar, de ahí su autoridad. Es autoritaria, y cuando decimos que es autoritaria, implicamos con esto que el hombre no puede cuestionar la Biblia, que la Biblia es quien cuestiona al hombre. El hombre no puede adaptar la Biblia como muchas veces quiere hacer a sus estilos de vida para él sentirse mejor. Él tiene que adaptar su estilo de vida a esta revelación, porque si verdaderamente el creador es quien ha inspirado esto, entonces ese creador tiene el derecho de legislar, de controlar, de permitir, de prohibir, de limitar, cuando él entienda que sea necesario, no solamente para su gloria, pero para el beneficio del hombre, porque esas dos cosas no son excluyentes. La gloria de Dios y los beneficios del hombre no se excluyen el uno y el otro. Miguel, muchos han alegado que la Biblia no aplica hoy día, que sus enseñanzas no están vigentes, que es desfasada, que no puede brindarnos las soluciones a todos los problemas que hoy como sociedad enfrentamos. Bueno, claro, la opinión es de esa forma, porque cuando tú tratas de comparar, por ejemplo, las relaciones sexuales antes del matrimonio, que son tan común hoy en día, con lo que la Biblia dice, no fornicarás, te das cuenta que hay un choque ahí. Pero lo que nosotros estamos diciendo, Patricia, es que la Biblia en su autoridad prohíbe ciertas cosas. Esa es una de ellas. Cuando tú violas eso, por ejemplo, tú terminas sufriendo las consecuencias que estás sufriendo hoy en día. Enfermedades venéreas, cáncer del cérvix, cáncer anal en algunos casos, termina con enfermedades como el SIDA, termina con abortos de parte de aquellos que no quieren enfrentar la realidad de lo que ha ocurrido. Y eso sin hablar de las implicaciones emocionales para aquellos que incurren en esta práctica. Así es, y entonces te das cuenta que tú pagas las consecuencias de haber violado un límite que se puso ahí precisamente para que estas cosas no ocurrieran. Entonces, entendiendo que la palabra de Dios tiene la autoridad, esto implica que obedecerla o desobedecerla va a implicar que estamos obedeciendo y desobedeciendo lo que Dios ha mandado. Así es, de ahí que de nuevo, la palabra de Dios la entendemos, la Biblia es la última autoridad y es el marco regulatorio de toda la vida del hombre. Yo sé, Miguel, que muchos han cuestionado esta próxima característica que vamos a analizar aquí hoy, es la característica de la veracidad de la Biblia, la verdad de ella. ¿Hasta qué punto es verdad, corresponde con la realidad que el mar se abrió cuando los israelitas pasaron por él? ¿Hasta qué punto vamos a creer que es verdad que Dios creó a Adán y a Eva? Que Jesús vino como la Biblia lo describe que vino, que murió de la forma que murió, que resucitó de la forma que resucitó. ¿Hasta qué punto se corresponde con la realidad todos estos relatos? Sí, yo creo que es bueno seguir definiendo qué queremos decir cuando afirmamos ciertas cosas. Cuando hablamos de que la Biblia es verdad, lo que estamos diciendo, Patricia, es que lo que afirma se corresponde con la realidad pasada, presente o futura, y que cualquier opinión, corriente, filosofía, enseñanza, teología que la contradiga es mentira. Esta característica es chocante por eso mismo, Miguel, es chocante para muchos grupos porque hoy día todo es relativo. Estamos viviendo en el posmodernismo que plantea que no hay absolutos y que siempre hay espacio para permitir cierta flexibilidad, que se acomoden, si no lo vemos como algo demasiado rígido, el absoluto, no podemos lidiar con él. Cuando dices que aquello que sea contradictorio con la palabra de Dios es mentira, estás excluyendo entonces aquellas prácticas que aún grupos religiosos están teniendo dentro de su vida devocional del día a día y que no se conforman con aquellas cosas que la Biblia dice. ¿Eso serían cosas que son mentiras? Mira, si tú dejas a un lado lo que es la parte emocional y la subjetividad del hombre, eso no es tan difícil de entender, Patricia. Tú tienes una ley física, para usarla como ilustración, que te dice que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Ese mismo principio, pero de otra forma, tú lo puedes decir de esta manera: dos afirmaciones contrarias no se pueden sentar en el mismo trono de la verdad, porque una excluye a la otra. La verdad, la que sea la verdad, nosotros reclamamos y proclamamos que esta es la verdad, pero la que sea va a excluir todas las demás afirmaciones que sean contrarias. Eso es una realidad.
Cuando decimos que la Biblia es autoritaria, decimos entonces que negarla, refutarla, cuestionarla, es hacerle eso a Dios, negarlo, refutarlo, cuestionarlo, y no puedes hacer eso. Pero es esa misma Biblia que te invita a que la escudriñes, que la conozcas por lo que ella revela. Y entonces cuando tú haces esto, promete bendiciones para aquellos que obedecen lo que ella dice, pero consecuencias para el que deliberadamente decide ir en contra de ella. Claro, mira, lamentablemente, y la verdad que esto es penoso, la mayoría de las personas conocen la Biblia como un libro de prohibiciones que está ahí precisamente para quitarle el gozo al hombre. La Biblia es un libro que... Un instrumento de quitar placer. Exactamente, y la Biblia es un libro que tiene limitaciones, pero las limitaciones que tiene precisamente es para que el hombre, para proteger la vida del hombre, permitirle al hombre que pueda disfrutar de los placeres que Dios mismo ha creado, de la misma manera que cuando te paras en rojo en un semáforo y te obligan a pararte, la autoridad portuaria, la autoridad de tránsito no está tratando de quitarte el gozo de manejar, está tratando de proteger tu vida para que puedas seguir manejando. La palabra de Dios tiene prohibiciones para que pueda continuar viviendo, disfrutando de los placeres que Dios mismo ha creado, pero dentro de su marco de referencia y bajo sus disposiciones, y el hombre no quiere ver eso. Entonces hemos definido la palabra de Dios como revelada, como autoritaria, como verdad. Un cuarto elemento, un cuarto concepto que ha sido objeto de múltiples debates es el próximo, la infalibilidad de la Biblia. ¿Cómo ha sido retado este documento a lo largo de los años? Y para esto les pido que me acompañen a En Paralelo. ¿Es la Biblia un libro real? ¿No contiene errores? ¿Es confiable? La Biblia es verdad porque es la palabra de Dios y Dios es veraz. Para el cristiano es muy fácil entender esto, pero para el escéptico, aparte de la fe, ¿tenemos alguna evidencia que avale esta afirmación? Infinidad de pasajes en la Biblia se consideraron por milenios como simples mitos de la humanidad, pero asombrosos descubrimientos hechos a través de la arqueología confirman con exactitud que muchos de los capítulos históricos contenidos en las Escrituras no tienen nada, pero nada de ficción. ¿El diluvio ocurrió realmente? El diluvio. La cima del monte Everest, a más de 8.000 metros de altura, asombrosamente hoy se compone de piedras sedimentadas, cargadas de concha de mar y otros animales que habitan solamente en el agua. La existencia de lagos en medio de continentes es consistente con el fenómeno del diluvio en el pasado. También los descubrimientos de cementerios de fósiles apuntan a que una gran inundación arrastró los seres vivientes, sobre todo cuando se encontraban a grandes alturas en las montañas. Existen evidencias del muro de Jericó. Durante el último siglo, 4 arqueólogos destacados han excavado en el sitio. Carl Watzinger en el principio del siglo, John Garstang en la década de los 30, Kathleen Kenyon en 1958 y actualmente Brian Wood. Primero descubrieron que Jericó tenía un sistema de fortificaciones impresionante. Las estructuras domésticas que se encontraron son consistentes con la descripción del alojamiento de Rahab en Josué 2:15. Los arqueólogos también encontraron que una parte de la ciudad había grandes pilas de ladrillos en la base, lo que indicaba un desmoronamiento repentino de las fortificaciones. Los ladrillos del desmoronamiento formaban una rampa mediante la cual un invasor podría entrar fácilmente en la ciudad, tal como lo plantea Josué 6:20. Con relación a este sorprendente descubrimiento, Garstang dice: no queda ninguna duda, los muros cayeron hacia afuera, completamente, que los atacantes podrían haberse trepado sobre las ruinas de la ciudad. La Biblia en Josué 6:20-21 dice: y el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Estos descubrimientos fueron documentados recientemente por la revista Time Magazine, donde muy certeramente titularon su artículo Un punto para la Biblia. ¿Realmente existió la Torre de Babel como dice la Biblia? La Torre de Babel. En 1913, el arqueólogo Robert Caldewey, contando con los estudios de Paul Emily Botta de 1840, encontró una estructura zigurat al sur de Irak, que se identificó como la Torre de Babel. Esta torre había sido destruida y reconstruida en numerosas ocasiones, y se estima que la construcción más antigua se construyó durante el tercer milenio antes de Cristo. La base de esta torre había sido un cuadrado de 92 metros de lado, y su altura original iba de 60 a 90 metros.
Esta había sido aumentada en los tiempos de Napoleonazar y Nabucodonosor II para hacerla una digna exponente en su poderío y grandeza. La Biblia es correcta al tratar de personajes y acontecimientos históricos. No confunde nombres, sucesos ni fechas. Una gran cantidad de descubrimientos, aparte de los ya mencionados, ha despertado en los estudiosos un nuevo respeto hacia las Escrituras. Miles de vidas han sido transformadas de esta manera. Jesús lo confirmó rotundamente en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Hasta la próxima. En paralelo. Teólogos han hablado que la Biblia es infalible, que la Biblia es inerrante, que no contiene error en sí misma. Pero ¿qué nos dice la Biblia cuando nos vamos a ella? ¿Qué nos dice? ¿Qué se autodeclara a ella? Y tenemos así esta cita, Miguel, que vamos a revisar. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Mira esta descripción, Patricia, de la característica de la palabra de Dios de la Biblia. Lo primero que dice que es perfecta. Lo segundo que dice que es segura. Lo tercero que nos dice es que es recta. Lo cuarto que tú puedes ver que es pura. Luego lo quinto que tú puedes ver es que es verdadera y que es justa. Eso, todo eso junto, ¿verdad? Es lo que nos hace a nosotros decir que la Biblia precisamente es infalible. Porque todo esto lo podemos ver y demostrar a lo largo de las páginas, leyéndola también. Absolutamente. Entonces, mira, decimos que es infalible e inerrante hasta el año 1965. Esos dos términos se usaron prácticamente de forma indistinguibles. Sin embargo, ha habido una necesidad de hacer la diferenciación, porque algunos decían, bueno, es infalible en el sentido de que si tú la sigues no te puedes desviar del camino, pero sí pudiera contener errores. Entonces ahora hemos dicho, no, es infalible porque no te va a desviar del camino, pero es inerrante, no contiene errores en sus escritos originales. O sea que el entender que la Biblia es infalible, solamente infalible, no también inerrante. Y aplicaría esto que si yo aplico todos los preceptos, todos los principios y me guío por esto, no voy a desviarme del camino que agrada a Dios. O sea que es una Biblia que es infalible por esto, porque no me va a permitir el desvío de la voluntad de Dios. Eso es lo que infalible es para algunos, pero nosotros estamos diciendo, no, el Concilio de Infalibilidad Bíblica reunido en Chicago en el año 1978 declaró junto con otros la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia para decir que en sus escritos originales, en sus documentos originales, la Biblia no contiene error en cualquier ámbito a la que la Biblia haga referencia, ya sea histórico, geográfico, no importa el área del quehacer de ciencia incluso, a la que haga referencia. Hay múltiples cosas que la Biblia ni menciona, entonces no podemos hablar de cosas que la Biblia no ha tratado de definir, pero de aquellas que menciona, no contiene error. Pero se ha alegado, Miguel, que la Biblia contiene ciertos errores. Por ejemplo, en el Sermón del Monte que aparece en el libro de Mateo, la versión de Mateo es mucho más larga que la versión que da Lucas, que es mucho más corto, que incluso hay diferencias. Las bienaventuranzas que menciona Mateo y las de Lucas son diferentes. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, mientras que en Lucas habla de bienaventurados los pobres simplemente. Entonces hay contradicciones entre un relato y otro dentro de la misma Biblia. Mira, esa es una buena ilustración de cómo muchos han querido hablar de contradicciones donde no la hay. Realmente, Mateo 5 habla de que Cristo subió al monte y había una gran multitud y desde allí predicó su famoso Sermón del Monte. Lucas 6 es otro evento. Lucas dice que el Señor pasó toda la noche orando en el monte y al amanecer descendió de la montaña, encontró un lugar llano y entonces se sentó y comenzó a predicarle. De manera que aquel fue el Sermón del Monte, este fue el Sermón del Llano. Dos circunstancias diferentes, dos reporteros hablando de un mismo evento, pudieran dar dos reportes no contradictorios, uno más largo y otro más corto, pero este ni siquiera es eso, son dos reportes diferentes, dos eventos diferentes. Estamos revisando algunos de los alegatos que han sido mencionados como prueba o evidencia de que la Biblia sí contiene errores. Otros alegan, por ejemplo, que ciertas citas del Antiguo Testamento
que fueron citadas en el Nuevo Testamento no corresponden exactamente con esa cita del Antiguo Testamento. Que, por ejemplo, si un personaje dentro de los del Nuevo Testamento citaba lo que la escritura del Antiguo Testamento decía, al redactarlo había error de lo que se supone que era el original. Ok, una cosa es, Patricia, que no corresponda palabra por palabra, y otra cosa es que sea contradictoria con la cita del Antiguo Testamento. Eso tú no lo encuentras. Tú encuentras que la cita no fue dada palabra por palabra, porque la gente en la antigüedad no llevaba una Biblia debajo del brazo como hoy, ni tenía una computadora. La gente recordaba la Biblia de memoria, y al citarla, a veces la citaba literalmente, otras veces, dependiendo de la memoria, de qué tan conocido era el texto, hacía una paráfrasis de ese texto. Entonces te das cuenta que no necesariamente es una contradicción, el contenido es el mismo. Hoy vamos ahora a nuestro segmento de respuestas literarias, donde vamos a recomendar literatura. No necesariamente vamos a recomendar la Biblia, pero sí hay muchos textos que nos ayudan a entender mejor lo que este libro, lo que hace especial a este libro. El día de hoy tenemos dos grandes obras que recomendar. Así es, Patricia. La primera es ¿Cómo llegó la Biblia hasta nosotros?, de Pedro Puigvert. Y una de las razones por las que yo quería recomendar este libro es bien sencillo de entender, y va a encontrar información acerca de la transmisión de los documentos del Antiguo Testamento y del Nuevo también, si no podemos fiar del Nuevo Testamento y por qué, y el concepto definido muy bien de revelación, inspiración y del canon, así como del proceso de traducción de la Biblia de los lenguajes originales al español, cómo llegó la Biblia hasta nosotros. Y la próxima es una obra ya más extensa, es una enciclopedia de dificultades bíblicas de Gleason Archer. Es un libro muy completo, porque lo que va a hacer es literalmente, Patricia, tomar libros de la Biblia, cada uno de los libros de la Biblia, y analizar supuestas contradicciones. O supuestos problemas que han planteado a la luz de datos históricos, arqueológicos. Para ver cómo nosotros podemos solucionar esos problemas. Precisamente eso es lo que la autora ha hecho, mostrar precisamente que muchas de estas cosas no son contradicciones ni son problemas, siempre y cuando tú conozcas mejor el texto bíblico. Y esto es lo que ha hecho libro por libro. Y admitir también cuando hay falta de evidencias para poder probar incluso lo contrario. Revisábamos entonces, Miguel, que la Biblia es revelada, autoritaria, verdad, infalible, inerrante. Pero ¿cómo saber entonces que la palabra de Dios es la que tenemos contenida en los 66 libros en esta Biblia hoy? ¿Acaso no hay libros que cumplan con estos conceptos de autoritario, verdad, inerrantes, infalibles, demás, inspirados aún fuera de los libros que entraron a formar parte de la Biblia que tenemos hoy? Sí, mira, nosotros pudiéramos pasar varios programas haciendo una explicación acerca de la formación del canon. Y esa es la pregunta. Si verdaderamente lo que tenemos hoy es el canon, es la vara de medir. Esto ha sido un proceso largo, tedioso, a través del cual esto fue definido. Para comenzar con el Antiguo Testamento solamente, para el tiempo en que Cristo llega, ya ese Antiguo Testamento estaba claramente definido. Nosotros encontramos múltiples citas de Cristo con relación al Antiguo Testamento. Y era aceptado como tal, que ese era el libro de referencia. Claro, de hecho, para el año, alrededor del año 250 antes de Cristo, ya se hace la primera traducción de lo que era considerado el canon hebreo, el canon de las escrituras del Antiguo Testamento, al griego. Y Cristo cita con frecuencia esas escrituras, y nunca citó de libros fuera de las escrituras. Eso nos da una idea a nosotros de cuánto ya se había confiado en lo que había. Antes mencionabas que canon significa vara de medir, es el estándar contra el cual entonces se mide el que sea veraz, el que sea aceptable o no cierto libro. Ya en el 397 después de Cristo, el Concilio de Cartagena declara el canon cerrado, el canon de los 66 libros que tenemos hoy, reconociendo como los únicos libros que cumplían con los requisitos para ser incluidos dentro de él. Así es, mira, para que entiendas también, el canon no es declarado cerrado en un fin de semana, en un evento, porque ya en este fin de semana descubrimos lo que era genuino y no era genuino. Esto fue un proceso. Para el año 367, ya Anastasio, uno de los líderes de la iglesia, tenía una lista
exacta de los libros considerados canónicos, ¿verdad?, para nosotros, que corresponde exactamente a la lista que nosotros tenemos en la Biblia protestante hoy en día. Y este proceso, Patricia, fue algo dinámico. Nosotros tenemos, por ejemplo, que Clemente de Alejandría cita el Nuevo Testamento 2400 veces. Tiene otros padres de la iglesia como Tertuliano. ¿En qué años estamos hablando que estos padres de la iglesia ya estaban citando? Entre el segundo y el tercer siglo, de los años 150 a los años 350, 300 y algo. Muy cerca de la vida de Cristo, ya se tenían redactado entonces las escrituras y se entendían que esto formaban parte de este... Claro, y eran citadas en sus cartas. Te decía, por ejemplo, de Clemente tiene 2400 citas del Nuevo Testamento. Tertuliano, por un lado, tiene 7000 citas y 3800 de esas citas vienen de los evangelios, y Orígenes, que es quien tiene el récord realmente de citas, tiene 18,000 citas del Nuevo Testamento, hasta el punto que se ha calculado que tú puedes recopilar todo el Nuevo Testamento en un 95% a partir de las cartas que estos individuos se enviaban. Miguel, muchos plantean que el proceso de canonización estuvo muy manipulado y que por tanto no podemos confiar en cuáles libros lograron entrar y cuáles no, porque habían intereses humanos que se mezclaron en ese proceso. ¿Cómo ocurre esto, que llegamos a tener y entender que son válidos los libros que entraron a formar parte de ese canon? Bueno, como te decía, esto fue un proceso, ¿verdad? Y estos libros necesitaban, de acuerdo a la comunidad primitiva, de acuerdo a los padres y fundadores de la iglesia, necesitaban haber sido escritos por hombres de Dios, que hubiesen sido confirmados por actos de Dios, hombres que hubiesen dicho la verdad acerca de Dios, hombres que hubiesen venido en el poder de Dios, y hombres que hubiesen sido aceptados incluso como los líderes de la iglesia primitiva. O sea que se le pasó juicio a los autores mismos. Claro, a los libros y a los autores. Y eso nos dice a nosotros, una vez más, que esto no fue un evento, esto fueron 300 años de lucha, de investigación, de diálogo, de conversaciones, hasta que en el año 397 se declara cerrado. La iglesia no crea el canon, la iglesia descubre el canon, y eso es un concepto importante. Hemos hablado acerca de los libros del Nuevo Testamento, Miguel, pero ¿qué de los autores de estos libros? ¿Qué tan confiables fueron sus vidas? ¿Qué tan confiables fueron como personas? No, de nuevo, ahí tendríamos que emplear mucho tiempo en describir esto, pero no hay duda de que, como decíamos, no solamente los libros se sometieron a prueba, los autores también. ¿Y cómo ocurrió? Bueno, un proceso muy natural. Tú tienes, por ejemplo, a un Policarpo, ya viviendo a principios del segundo siglo, que fue discípulo de Juan. Bueno, Policarpo, de Juan el autor del Evangelio de Juan. Bueno, él tenía que conocer qué Juan escribió, qué no escribió, y fue un personaje que murió incluso en manos de las fieras, por no negar lo que conocía. Pues este tipo de gente atestiguó la veracidad o no de estos escritos en su momento original, en su momento inicial. ¿Y cómo se entera entonces la iglesia primitiva que ya están circulando los tratados, los libros? ¿Cómo se enteran los líderes si no habían las comunicaciones que tenemos hoy y las dificultades que tenían para saber qué estaba sucediendo en otros lugares? Claro, esto de nuevo ocurrió de forma muy natural. En principio los libros y las copias comenzaron a circular de forma individual, Juan por un lado, Marco, Mateo, Lucas. Eventualmente hubo una compilación de esos evangelios, eventualmente incluso hubo una compilación de los evangelios con el libro de los Hechos, y así entonces comenzaron estas copias a circular y a ser reconocidas entre la gente de esa ocasión. Miguel, tengo aquí que el Concilio Vaticano II entonces busca mediar y calmar cierta tensión que tiene entre la autoridad que plantea los escritos de la Biblia y lo que ellos entienden que es la tradición, la autoridad de las tradiciones. Es este concilio que afirma entonces que tanto las escrituras como la tradición eran parte conjuntamente de lo que es la revelación de Dios y que por tanto no podían ser contradictorias, especialmente porque ambas eran dadas por el Espíritu Santo y ambas constituían en sí el depósito de la palabra de Dios, le confirieron la misma autoridad a las tradiciones que a las escrituras. A las escrituras. Ese es uno de los puntos irreconciliables de la fe católica con la fe protestante, y es que no hay forma de que en nuestra concepción bíblica podamos entender que las tradiciones puedan tener el mismo peso de lo que Dios inspiró y reveló a través de su Espíritu a estos hombres que plasmaron estas palabras. De hecho,
Cristo se queja precisamente de cómo el hombre es capaz de, usando tradiciones de hombre, invalidar la palabra de Dios. Y en Marcos 7:13 es una cita que hemos querido traer para discutir hoy. Precisamente esta es la queja de Cristo contra los líderes religiosos de la época. Dicen que invalidaban así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Es posible seguir la tradición humana, violar la palabra de Dios, hacer idolatría incluso, pensando todo el tiempo que estamos obedeciendo a Dios. Con este tema tan controversial, vamos a irnos a nuestro segmento de preguntas, donde usted, amigo televidente, puede hacernos llegar sus inquietudes, sus comentarios de este tema. Preguntas@respuestastv.org es nuestro correo electrónico donde nos puede hacer llegar las preguntas, las inquietudes que les surjan. Hoy tenemos preguntas del seminario Viviendo por la Palabra, donde tuvieron la oportunidad el público de hacer preguntas a modo anónimo sobre este tema de la Biblia. Nuestra Biblia, dice aquí una de estas preguntas, tiene los 66 libros aprobados en el Concilio de Cartagena, cerrado el canon. ¿Se puede decir entonces que la Biblia católica, agregando los libros denominados apócrifos, está contradiciendo lo que manda Apocalipsis 22? Quizá pudiéramos revisar qué manda Apocalipsis 22 para responder básicamente esta el Apocalipsis 22 ya es el final de la Biblia. Dice que el que le agregue lo quitará, esta palabra de la profecía. Dios le agregará a esa persona las maldiciones, ¿verdad?, que contienen este libro. Pero yo creo que vale la pena, Patricia, revisar brevemente qué son estos libros apócrifos. Son libros escritos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en un momento en que no hubo revelación nueva de Dios. De hecho, uno de los libros apócrifos atestigua precisamente que no había profeta en esa época. Y lo interesante es ver cuándo son agregados, porque la Biblia Vulgata es la traducción latina oficial en latín, oficial de la Iglesia Católica, hecha por Jerónimo en el año 405. Esa Biblia tiene los libros apócrifos en una sección aparte por considerarlo no inspirado. La Iglesia Católica agrega estos libros en el año 1546, 29 años después que Lutero proclamara la Reforma, precisamente para justificar muchas de las cosas que Lutero estaba contradiciendo. Que estaba denunciando. Claro, los protestantes no han quitado los libros apócrifos, es al revés. La Biblia católica agregó los libros apócrifos mucho después. 1546 años después del inicio de esta era, a 1500 años y tanto después que Cristo muriera. Y después de unos cuantos años de la Iglesia Católica haber considerado como cerrado el canon también. Absolutamente. Y Jerónimo, la Biblia Vulgata está ahí, que lo tiene separado. La Biblia, en todo su proceso de traducción, ¿no se ha desviado de lo originalmente dicho? Fue otra de las preguntas. Yo creo que hay traducciones absolutamente que se han desviado de la... Traducciones que se han desviado de lo dicho. Pero hay traducciones muy buenas, excelentes, reconocidas en el mundo académico, que han guardado la fidelidad de los textos de los cuales hicieron la traducción. Y yo creo que eso necesitamos reconocerlos. Recuerden, amigos, que pueden hacernos llegar las inquietudes que puedan tener, ya sea por nuestro correo electrónico o mediante nuestra página web www.respuestastv.org. Ahí se dirigen a nuestra sección de preguntas y nos hacen llegar sus comentarios. ¿Por qué creer, Miguel, que la Biblia es infalible? ¿Cómo distinguir cuáles de las Biblias? Mencionabas antes que hay distintas traducciones de la misma Biblia. ¿Cuáles son fidedignas al original? ¿Cuáles han mantenido la unidad y cuáles se han despegado de lo que el texto original había querido decir? Bueno, mira, depende de cuál Biblia, a cuál idioma te refieras. Pero en el español, por ejemplo, nosotros tenemos muy buena traducción de lo que es la versión Reina Valera. La Reina Valera, sobre la versión de 1960, ha guardado no solamente la fidelidad del texto, pero ha guardado también la poesía del texto. La traducción de la Biblia a las Américas es todavía más literal que la Reina Valera del 60, menos poética, pero más apegada a lo que fue el contenido literal del texto. Esa es la razón por la que la Reina Valera ha editado, o ha hecho, mejor dicho, una traducción llamada del Nuevo Testamento, la Biblia textual, tratando de ser más literal todavía que la forma poética de la Reina Valera del 60. Se han revisado su traducción. Así es. Y hay otras traducciones en el español que también son buenas, pero no tan literales y tan fieles quizá como estas dos que acabo de mencionar. En el inglés tú tienes The New American Standard,
tiene una excelente traducción de los textos originales. King James, la versión de King James, que de hecho hay una New King James, tiene todavía un apego mucho mayor a lo que fueron los textos originales. Y recientemente salió en el idioma inglés una excelente traducción conocida como ESV, English Standard Version, también considerada muy literaria o muy apegada a los textos originales. Miguel, la pregunta final, entonces, ¿por qué creer que la Biblia es infalible? Si a alguien le hacen esa pregunta, ¿cómo contestarla en la calle? Yo creo que eso requeriría mucho tiempo, ¿verdad? Pero si pudiéramos resumirlo, Patricia, en 4 o 5 puntos. Yo creo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones que la Biblia consideramos su confiabilidad por la unidad del tema. 66 libros escritos por unos 40 autores en un periodo de 1500 años y guarda a través de todo eso, de todo ese tiempo, la unidad del tema. En segundo lugar, yo creo que es importante ver que la misma arqueología ha ido confirmando más y más lo que la Biblia describe. Verdaderamente las piedras han hablado. Mientras más descubrimientos arqueológicos hay, más encontramos nosotros que la Biblia verdaderamente afirma y se corresponde con la verdad. Con la verdad histórica. Número 3, el cumplimiento exacto de las profecías. Cientos de profecías hechas, algunas cientos de años antes, fueron siendo cumplidas al pie de la letra. Eso le da fortaleza y autoridad a la palabra. Número 4, nosotros tenemos la evidencia de la resurrección, los documentos del Nuevo Testamento y los documentos alrededor de la resurrección de Cristo son de los mejores documentos históricos, mejor avalados, de manera que el peso de la resurrección, de la evidencia de la resurrección, es un peso histórico, no simplemente de fe. Y finalmente, para terminar, las vidas cambiadas. Tenemos 2000 años de historia, o casi 2000 años de historia después de la venida de Cristo, donde vidas han sido transformadas, millones de vidas han sido transformadas, precisamente al abrazar la verdad de la palabra de Dios. Todo esto le da un peso, una contundencia enorme a la Biblia y una confiabilidad única a lo largo de la historia. De vivir por la palabra, estamos siendo transformados por ellas. Así es, Patricia. Miguel, muchísimas gracias por haber compartido este tema con nosotros una vez más. Gracias a ti y gracias a usted que nos sigue viendo. Y ojalá que este tema acerca de la confiabilidad de la Biblia pueda impactar su vida de una manera extraordinaria, de manera que usted pueda comenzar a vivir por ella cuando comience a escudriñar la palabra. Que se motive a leerla, que se motive a escudriñarla. Amigos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este tiempo, este tema. Recuerden nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org, así como nuestra página de internet www.respuestastv.org. Será hasta la próxima, entonces pasen muy buenas. ¿Qué tan confiable es la Biblia? ¿Es falible? ¿Es infalible? ¿Es una fuente de sabiduría alternativa o indispensable? Con estas preguntas le damos la bienvenida a este nuestro programa y así también a una nueva serie titulada En Defensa del Evangelio. Miguel, ¿cómo te encuentras al iniciar esta nueva serie? Muy bien, yo creo que va a ser una serie muy buena, de mucho interés, y vamos a comenzar hablando hoy, Patricia, precisamente acerca de la Biblia, su confiabilidad, hasta dónde es el libro fiable a millones de dólares. Recuerda cómo el año pasado, antes de Semana Santa, salió la controversia acerca del Evangelio de Judas y esa noticia fue vendida de diferentes maneras y millones de dólares fueron hechos. Ahora, antes de esta Semana Santa, en víspera de esta nueva Semana Santa, hay
Otra nueva noticia que va a vender millones de dólares. En unos meses nadie se acordará de este supuesto hallazgo, de la misma forma que ya muy pocos hablan de la novela El Código Da Vinci, muy pocos hablan de Judas. La Biblia, sin embargo, cuando miras el año 1998 nada más, vendió 20 millones de ejemplares vendidos o distribuidos año por año, sigue siendo el libro más vendido. Pero no podemos negar, Miguel, que esto provoca cierto escepticismo y muchos plantean que esto le hace daño a la fe, que poco a poco van debilitando la fe. Bueno, no hay duda de que ocurre parte de eso, pero me inquieto menos hoy en día que lo que hacía en tiempo atrás, recordando las palabras de Cristo cuando se refería a él mismo y le decía a Pedro que sobre esta roca, su persona, la verdad que Pedro había declarado de que él era el Cristo, sobre esa roca él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Yo quiero brindar cierta paz, cierta tranquilidad a aquellos cristianos que se inquietan cada vez que estas cosas salen. Hay una promesa de Cristo, de que el triunfo de la iglesia ha sido proclamado y el Hades, las puertas del Hades no podrán destruirla. Yo creo que eso es importante que nosotros lo recordemos. Yo creo que Dios permite esto, Patricia, para que literalmente aquellos que no tienen una búsqueda genuina, que lo que tienen son comezón de oído, que se vayan detrás de los falsos maestros y de los falsos hallazgos. Y de esa forma Dios continúa filtrando lo verdadero de lo falso. Citas la Biblia y citas la Biblia esperando que esto traiga consuelo, que es una promesa de Cristo que queda plasmada en sus páginas. La Biblia... que hemos dicho que es sus controversias, las controversias alrededor de la Biblia que han surgido a lo largo de los años y que la hace un libro autoritario como entendemos que es. Así es, por mucho tiempo hemos revisado la perspectiva bíblica de los temas que revisamos a lo largo de los programas aquí en Respuestas y a esa perspectiva le hemos dado un peso, un valor especial porque entendemos que aquello que está basado, cimentado en lo que la Biblia dice es confiable. De hecho, hace ya unos años que dedicamos 2 programas al estudio de la confiabilidad de la Biblia, ¿recuerdas? Sí, posteriormente estuvimos haciendo otros programas en la misma dirección. Hicimos un programa acerca de toda la controversia que originó el Código Da Vinci. Hicimos posteriormente otro programa acerca que llamamos ¿Cuál Evangelio? Cuando el Evangelio de Judas fue proclamado como un nuevo Evangelio. En el documental de la National Geographic. Exactamente, ¿no? Y todas estas supuestas verdades estuvimos demostrando que realmente eran nuevas versiones de verdades antiguas. La nueva controversia. O mentiras antiguas. Mentiras antiguas. La nueva controversia que entendemos que tenemos a las puertas ahora es el nuevo hallazgo que ha producido el señor James Cameron, el productor de la película Titanic. Él ha sacado ahora este controversial documental sobre el supuesto... encontraron una supuesta tumba en Jerusalén que albergaba, según ellos plantean, los restos de Jesús, de su esposa y de sus hijos. Esta es la nueva controversia que tenemos a las puertas de nuestros días. Sí, alegando supuestamente evidencias de ADN. No tenemos el ADN de Jesús para compararlo hoy, pero oye, Amos Kloner, un arqueólogo judío, fue uno de los primeros arqueólogos en visitar esto y revisarlo y declaró que esto no es más que otra fabricación de este productor de cine para volver a hacer